a abordarlas, pues cogiendo el toro por los cuernos, ¿por qué no? Vamos a escuchar todo tipo de opciones. Vamos a escuchar, por ejemplo, los argumentos del independentismo. Y para eso hemos invitado hoy con nosotros a Alfons López Tena. Señor López Tena, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Encantados. A diferencia de los medios públicos catalanes que no... No me digan que en TV3 no le llaman. Jamás. ¡Qué barbaridad! Jamás. Bienvenido a Intereconomía de Televisión. Alfons López Tena es un hombre nacido en Sagunto en 1957, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es notario, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, ha sido dirigente de Convergència Democràtica de Cataluña y en el año 2010 fundó la coalición Solidaritat Catalana per la Independència, un partido que creó junto a Joan Laporta y a Uriel Bertran. Ahora, en este momento, es diputado por esa formación en el Parlamento de Cataluña. Señor López Tena, queremos plantearle, para empezar a calentar la cuestión, un cuestionario de 10 preguntas. ¿Quiere usted jugar con nosotros? A su disposición. Pues adelante, vamos a empezar con el cuestionario acerca del independentismo y de la relación de Cataluña con el resto de España, con nuestro invitado de hoy, don Alfons López Tena. Nuestra primera pregunta, señor López Tena. ¿Cataluña es una nación? Sí. Sin más. Sin más. Clarísimamente. ¿España es una nación? Por supuesto. Segunda pregunta para el señor López Tena. ¿Debería ser Cataluña un Estado independiente de España? Sí. También, sin ningún tipo ya de clarificación. Y de la China, y de Colombia, y del Chad, y de los otros 200 estados del mundo. Pero sí, también de España. evidentemente. Vamos con nuestra tercera pregunta del cuestionario al señor López Tena. ¿Está usted en contra de los toros por motivos identitarios? También, pero sobre todo porque estoy en contra de que se haga un espectáculo de la tortura y muerte de un animal, de la misma manera que las riñas de gallos, las riñas de perros, las riñas de grillos, las riñas de ratas, las de toros con perros, todos estos espectáculos que, en fin, el avance de la civilización ha ido prohibiéndolos. Pero también por cuestiones identitarias. También, sí. Siguiente pregunta. ¿Considera usted que está discriminado el castellano por las instituciones catalanas? No. No. Está en perfectas circunstancias de igualdad el castellano y el catalán en Cataluña en las instituciones. No, el catalán está discriminado por las instituciones españolas. O sea, totalmente lo contrario. No considera que el castellano esté discriminado, sino al contrario. Exactamente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Considera usted necesario multar a los comercios que no rotulen en catalán? Sí. ¿Por qué? Porque no utilizan la lengua que tienen derecho los ciudadanos a utilizar. Pero están utilizando otra lengua que es también oficial. Sí. ¿Y qué? O sea, usted considera que debería multarse. Las personas que hemos visto en ocasiones que reciben una multa porque han rotado su comercio solo en castellano, tienen que ser O multados. solo en chino, o solo en árabe, o solo en urdú. Sí. Bueno, estamos en el ecuador de este cuestionario. No sé ustedes si están coincidiendo o no con las respuestas de nuestro invitado. Vamos a seguir formulándole algunas preguntas para ver qué nos dice y luego tratamos de matizarlas. ¿Considera usted que debería la Guardia Civil desaparecer de Cataluña? El Estado español debe desaparecer de Cataluña, entre ellos sus fuerzas y cuerpos de seguridad, por lo tanto sí. Considera que sí. Siguiente pregunta. ¿Debe ondear la bandera española en los ayuntamientos catalanes junto con la catalana? No, ¿Por qué? porque es la bandera de otra nación. O sea, usted insiste en que es otra nación diferente. No, usted me lo ha preguntado hace un rato y yo le he respondido. Creo que insiste, sí. Entonces yo le pregunto ahora, ¿se puede ser profundamente catalán y profundamente español a la vez? Pues mire, ya que estamos en toros, como diría que el torero El Guerra, hay gente pato. Así que seguramente alguna persona debe haber. O sea que sí. La respuesta es sí, se puede. Eso es decisión individual. O sea, esa posibilidad existe. Esa posibilidad, teóricamente y sobre el papel, existe y hay gente pato. Por lo que entendemos que la respuesta es sí. Se puede ser. Sí. Igual que se puede ser lo contrario, ¿entendemos? No, igual que se puede ser profundamente español y profundamente malgache, y profundamente español y profundamente punjabi, o profundamente español y profundamente ruso. Siguiente pregunta. ¿Cataluña ha sido excesivamente solidaria con el resto de España? Cataluña está siendo esquilmada y saqueada por España. No es un tema de solidaridad. Es un tema de robo. O sea que la respuesta sería sí. Aunque sea a la fuerza, sí. Considera, pero que sí, que ha habido excesiva solidaridad por parte de Cataluña hacia el resto. No es un problema de solidaridad. La solidaridad es cuando uno da. Cuando uno se le quita, se le llama robo.
Última pregunta de este decálogo, de este cuestionario de 10 preguntas a don Alfonso López Tena. ¿Sería Cataluña más rica y solvente económicamente si se independizase de España? Sí. Sí. Bueno.